Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y sí está con nosotros Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo afectuoso a la ciudadanía que nos escucha a través de su señal. Bueno, extender mi solidaridad en estos duros momentos para los familiares de las personas que fallecieron hoy y también a los familiares que han perdido a sus seres queridos en estas lamentables situaciones. Desde la Secretaría de Derechos Humanos nosotros hemos tomado acción desde el primer momento cuando se han dado estos hechos y sobre todo estamos trabajando en el directorio del organismo técnico para devolverle la institucionalidad a todo el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Y aquí ha sido muy importante hacer ya una clarificación de las competencias, de los roles de cada una de las instituciones. El directorio, que está conformado por todos los ministros del eje social, tiene la responsabilidad de trabajar en una verdadera política pública de rehabilitación social y por su parte el organismo técnico, que es el SNAI, junto con las otras funciones del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, están encargados de la ardua tarea de mantener la seguridad interna dentro de los centros de privación de libertad. Doctora, ¿qué medidas urgentes vamos a tomar? Porque hoy volvemos a ser titulares a nivel internacional. Leí el titular: Ecuador se desangra en sus cárceles. Esto parece no tener control, parece que no estuviera a la mano del Estado controlando esto. ¿Cuál es la medida urgente que hoy decimos? Bueno, hoy estamos aquí tratando de sacar a los guías, por ejemplo, que es una de las opciones, a los guías penitenciarios y, no sé, poner a la policía. Una medida urgente hoy, en este momento. Una medida urgente hoy, desde el directorio y desde nuestra competencia, que es la política pública. El día de ayer tuvimos la oportunidad de trabajar con el eje de justicia en el plan para las unidades de garantías penitenciarias que revisan justamente el tema de los beneficios penitenciarios para eliminar el hacinamiento. Trabajamos también con la Corte Nacional de Justicia en 7 proyectos de resolución para unificar criterios, para que todos los jueces tengan líneas claras cómo se tiene que operar con los beneficios penitenciarios. ¿Y por qué esto, Gisela? Porque el ordenamiento jurídico está tan confuso, tiene tantas situaciones grises y oscuras y realmente necesitamos trabajar también en esta parte normativa. Y ya con lo que tiene que ver con la seguridad, del SNAI se está encargando propiamente de restablecer el control, la seguridad. Es un problema muy complejo porque es el producto del olvido del Estado durante muchísimos años. No solo del olvido en el ámbito institucional, sino también en el ámbito social, porque las personas que hoy están en los centros de privación de libertad empezaron a cometer sus primeros delitos a los 11 años, y a los 15 años ya eran asesinos. Entonces es un abandono total de políticas públicas, sociales, hacia este sector de la población que ha sido muy afectado. Y también la violencia estructural en las diferentes aristas de la sociedad es lo que hoy en día estamos nosotros teniendo estos resultados. ¿Y por qué digo violencia? Las personas que se encuentran en los centros de privación de libertad, el 16,83% o 86% son por delitos relacionados con violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer. Y aquí el Estado ha tenido durante muchísimos años una ausencia total de políticas públicas de prevención de la violencia, una ausencia total de prevención del delito. Entonces, para nosotros, como ministros del eje social, esa es nuestra responsabilidad. Evitar que más niños sigan cayendo en el círculo vicioso de las drogas y la violencia. Además, creo que hay otro eje también, doctora, que hay que incluirle en este análisis y que es aquellos que están fuera de la competencia del Estado, como es la justicia, por ejemplo. ¿Cómo trabajamos ahí cuando vemos que chicos, como usted dice, muy jóvenes que empezaron a delinquir, tienen 18 años y tienen 10, 12, 13, 15 entradas y salidas de la cárcel? ¿Cómo trabajamos de la mano con la justicia, que no está dentro de la competencia del Estado, o digamos del Ejecutivo, digamos, que no está dentro de su competencia, para que los jueces hagan lo que tienen que hacer?
Justamente estas mesas de trabajo que hemos instalado con la Corte Nacional de Justicia, en la que participa la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, estamos trabajando con estas resoluciones. Estas resoluciones son aprobadas por los 21 jueces de la Corte Nacional y tienen fuerza de ley. Entonces, de aquí vamos a clarificar muchísimo conceptos, criterios, los vacíos legales que existen y que han contribuido a que tengamos un problema de hacinamiento, a que tengamos personas que no están siendo procesadas, digamos, y que no tienen una sentencia ejecutoriada firme que ratifique su estado de inocencia o confirme su culpabilidad. Es muy importante trabajar esto para de esta manera también trabajar en las políticas de rehabilitación social que se necesita. Y vuelvo al punto anterior. El eje social es responsable de articular para que más niños y niñas no caigan en esto. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo muy profundo, por ejemplo, educación. Nosotros pudimos identificar que cerca de los centros de privación de libertad existían escuelas, muro con muro, una escuela y un centro de privación de libertad. Entonces esas son bombas de tiempo. Y para eso ya el Ministerio de Educación está haciendo los correctivos pertinentes. Un centro es en Ibarra y el otro centro es en Guayaquil, con el eje de salud, lo que es la atención propiamente a la salud integral de las personas privadas de libertad. Y también un trabajo coordinado con las municipalidades, creo, ¿no? Es importante ahí trabajar con ellos para el tema de la recreación de los jóvenes. Y vemos que cada vez más jóvenes se dedican a delinquir en una sociedad en la que sienten que no tienen oportunidades, que no hay futuro para ellos. Yo recuerdo, y le cuento a usted que cuando yo era reportera y hacía reportajes en la calle, fui al centro de privación de libertad de adolescentes, y un niño no tendría más de 13, 14 años que estaba ahí, decían que tenía como 15 entradas y salidas. Y le digo, ¿y por qué entras y sales tanto? Y él me decía, porque aquí estoy mejor, porque aquí me siento más contento. Yo delinco afuera para entrar acá, para que aquí me cuiden. Entonces también es un abandono de nuestros jóvenes, ¿no? Y ahí en los municipios pueden hacer cosas muy interesantes con ellos. Todas las funciones del Estado, absolutamente todas, tienen un rol importante en esta tarea. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen esta tarea, que es justamente a través de los presupuestos específicos para lo social, trabajar la prevención, la recreación, el apoyo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y también la sociedad, y hablo en el sentido de familia, de estructuras sociales. Nuestras familias están inmersas en violencia. Nuestros niños están creciendo en espacios no seguros, con muchísimas carencias, y al final del día les lleva de una u otra manera a las drogas, a la violencia. Entonces, este problema de la crisis en el sistema penitenciario, la crisis en la cárcel, es una crisis de derechos humanos, y es una crisis producto del olvido del Estado y de un olvido de las políticas sociales. Y un olvido también de la justicia. La justicia no está haciendo su trabajo. La justicia, yo creo que podemos trabajar en educación, como usted dice, podemos trabajar en encadenar decisiones con municipios, con gobiernos seccionales, pero si es que no hay justicia en un país, no hay nada. Hoy, por ejemplo, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, se refirió a la liberación del líder del pabellón 8 de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, y aseguró que se deberá determinar si la decisión está pegada a la ley. No sé si podemos escuchar el byte, por favor. Le pido, doctora, que escuchemos el byte de Iván Saquicela. Yo pude conocer respecto de una decisión en Santo Domingo. Como siempre digo, aunque sea repetitivo en aquello, pero no puede existir otra respuesta que jurídica. Primero, pues mi preocupación y mi solidaridad con la señora comandante de la policía, Tania Varela, y de otra parte decir de que deberá determinarse si es que sencillamente la respuesta es estrictamente apegada a derecho, no hay irregularidades, habrá que respetar la decisión. Pero si acaso existe una preocupación de que haya un acto irregular, que se presente la denuncia, que se investigue si acaso hay una conducta irregular, como corresponde. Pero es importante que se investigue y que se llegue a determinar, de modo tal que no quede en criterios especulativos. Escuchábamos, como le decía, a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, referente a este tema. ¿Cuál es su opinión? Con el eje justicia tenemos varias vulnerabilidades o debilidades. La primera es
Los conocimientos de los operadores de justicia en materia de garantías penitenciarias, el número de causas que están despachando, la cantidad de funcionarios públicos y de jueces que tenemos realmente para atender la demanda, y también con respecto a lo que menciona el doctor Iván Saquicela, se tiene que investigar si es que los jueces actuaron o el juez actuó conforme derecho, y para eso existen herramientas legales. Recordarán ustedes que hubo durante muchísimo tiempo hablábamos de la figura del error inexcusable, de la negligencia manifiesta. Estas figuras siguen en el Código Orgánico de la Función Judicial, y se tiene que seguir el proceso de investigar, de ver, y si es que realmente el juez ha cometido una falla en su deber de administrar justicia, tiene que ser separado de la institución. Pero es que ahí hay que ponerle unos paréntesis a que no se trata de cualquier preso, no se trata de cualquier persona que haya infringido la ley, se trata del líder del pabellón número 8 de la Penitenciaría del Litoral, y eso nos dice mucho luego de las matanzas y la guerra entre bandas. Desde la función ejecutiva, y nosotros y personalmente como abogadas, siempre hemos sido muy responsables y respetuosos de la independencia judicial, pero sí nos da cuenta esta problemática que hay que actuar también la función judicial. Hemos instalado estas mesas de trabajo. El día de hoy, justo a las 9:30 de la mañana, inició una. Y tenemos que ir solventando los temas. Necesitamos unificar criterios, necesitamos tener más jueces que despachen las causas, necesitamos incluso que se puedan destinar más recursos para la función judicial, en el sentido de que tengamos secretarios, de que tengan los expedientes, de que se pueda también hacer un control interno de qué está pasando, porque por ejemplo en la sesión que tuvimos el día de ayer del directorio decían: el juez de Loja no resuelve igual que el juez de la SOAY, pese a que sean casos similares en cuanto a los criterios. Entonces todos estos nudos han contribuido hoy en día a que tengamos la crisis en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Por eso yo le decía a Gisela, todas las funciones del Estado tienen aquí un rol. La UAFE, por ejemplo, ¿dónde está todo el dinero que se lava producto del narcotráfico? Tienen una función. La Asamblea Nacional, hacer las reformas urgentes del Código Orgánico Integral Penal, que ya hemos visto y que hemos sido reiterativos que no funciona. El diseño normativo no funciona. Y desde el Ejecutivo estamos trabajando arduamente, desde el SNAI para mantener la seguridad, y desde los ministerios del eje social en la política pública. Usted hablaba de que desde muy pequeños los chicos empiezan ya a delinquir, desde los 11 años empiezan con el narcotráfico, luego ya cometen crímenes mucho más graves, incluso hablamos de sicariato. Muchos analistas lo que dicen es, dentro de las cárceles se perfecciona el delito, se vuelven como la universidad del crimen, estas cárceles, ¿no? En donde no hay una rehabilitación social, como usted ya lo ha dicho, pero hay varias aristas, y una de ellas es, por un lado, se lucha con el tema de la cantidad de chicos que por drogas están adentro, no solo consumo, sino también tráfico de drogas, y por otro lado el gobierno impulsa la eliminación de una tabla que de cierta forma va a contribuir, dicen algunos expertos, en que se sigan llenando las cárceles de este tipo de personas y que adentro no tengan rehabilitación. Ahora que hemos tenido un diagnóstico más profundo de lo que es la crisis del sistema penitenciario, podemos darnos cuenta, ya tenemos algunas conclusiones: violencia, tráfico de drogas. Creo que con estos elementos el diálogo y el debate no solo será más nutrido, sino será más responsable al momento de tomar las decisiones, desde las diferentes funciones del Estado. Desde mi perspectiva como Secretaría de Derechos Humanos, nosotros tenemos que enfocarnos 100% en la prevención, y la prevención justamente de que la niñez crezca sana y segura. Por eso trabajamos en la política pública para la prevención de la violencia sexual en el ámbito educativo, en los centros Violeta como un espacio que integre todas las funciones del Estado. Y Gisela, aquí realmente también pasa por un tema de cómo está el Estado, cómo recibimos el Estado. Cuando se eliminó el Ministerio de Justicia hace 3 años, se desarticuló completamente. Tenemos hoy una Secretaría de Derechos Humanos y tenemos el SNAI, que es el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad. ¿Y cómo recibimos la institución? Recibimos la institución con el IES bloqueado. ¿Por qué? Porque nunca terminaron de resolver los problemas administrativos producto de la fusión del Ministerio de la eliminación del Ministerio de Justicia. Problemas con los escáneres. Nunca hicieron la gestión administrativa que se tenía que hacer. Problemas con los grilletes. Hay 66,000 ítems que tenemos por identificar. Por eso soy muy enfática en decir, este es el resultado de una crisis del olvido y de la institucionalidad. Pero ya está, ya fue. Lo que no se hizo, no se hizo.
Y hoy estamos actuando con varias aristas: la seguridad, la política pública, la articulación interinstitucional, con todas las funciones del Estado. Nosotros hemos mantenido varias reuniones con la función judicial, con la Defensoría del Pueblo, hasta con ministerios con nexos, por ejemplo, con Mintel, con Planifica, con el MEF, con el INEC, para trabajar articuladamente, sacar datos, tener un diagnóstico claro de lo que tenemos que hacer. Sí, tiene toda la razón. Creo que la ciudadanía también reconoce que este es un problema que viene de antes, un abandono que han tenido la rehabilitación social en el país desde hace muchísimos años, pero también por el mismo hecho, es algo que este gobierno ya lo sabía, es algo que este gobierno ya lo vio con el gobierno de Lenín Moreno, cuando vino también la crisis carcelaria, cuando hubo una matanza y cuando incluso se decretó también un estado de excepción. Hoy estamos viendo que las cosas no cambian. Es verdad, borra y ya, empecemos de nuevo con tomar decisiones, pero eso tiene que ser urgente, porque lo que se vive ahora en las cárceles, lo que estamos viviendo hoy en las cárceles, se está viviendo en las calles. Sí, desde el Ejecutivo, desde el directorio del organismo técnico, estamos trabajando con toda la urgencia. De hecho, estamos en sesión permanente, trabajando todo el tiempo. Por ejemplo, de los temas administrativos, ya hemos solventado gran parte de los problemas. Hemos tenido más de 22 sesiones de trabajo ya para regularizar muchos procesos. En las acciones urgentes, como le decía, identificar estas escuelas, separar a los niños, intervención de los diferentes ministerios, seguridad, lo propio. Es urgente, pero hay que hacer las cosas como es. Por eso estamos trabajando también con la justicia, con las resoluciones, paso a paso. ¿No sería mejor llamar ayuda internacional justamente para el trabajo interior de las cárceles, para esa rehabilitación? El director del SNAI nos presentó ayer su plan, está en contacto con organizaciones internacionales. De hecho, en la sesión que tuvimos ayer del directorio contamos con la presencia del Pacto, que es una organización internacional que trabaja el sistema penitenciario. Expuso una profesional que fue directora en Francia de un centro de privación y nos dio algunas recomendaciones. Estamos trabajando también con el apoyo internacional, con una visión internacional también, comparando qué pasa en Chile, qué pasa en Brasil, qué pasa en Colombia, qué acciones se han tomado, cuáles han sido las más correctas, controles internos, una serie de recomendaciones que se están haciendo y que toman tiempo. Por eso estamos trabajando a la par con lo urgente y con lo que es ya de mediano y largo plazo. Pero si cabe la posibilidad de en algún momento entregar la rehabilitación social de nuestras cárceles a una empresa internacional que sea experta en el tema. Eso está analizando el director del SNAI. Se habrá que hacer un análisis jurídico a profundidad. Como le comentaba en el transcurso de esta entrevista, nuestra Constitución tiene ciertos candados, nuestro Código Orgánico Integral Penal tiene también ciertos candados. Entonces, para tomar decisiones hay que hacer un análisis profundo al respecto. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y esperemos que esto se solucione pronto y nos sigamos mañana escuchando que más internos mueren en nuestras cárceles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Agradecemos a Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos y también presidenta del organismo técnico del Sistema de Rehabilitación Social. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.